parte del ejercicio que preparamos para el día de hoy precisamente es bajar el concepto y llevarlo a través de una narrativa que nos va a ir metiendo en distintos temas y sobre los cuales vamos a ir proyectando. Pues este término es algo bien importante y es que estamos hablando de un ejercicio que tiene que ver con conectar dos palabras, ¿cierto? La palabra conocimiento y la palabra nómada, ¿cierto? Que juntas crean un concepto que se llama nomads. Y este ejercicio nos ha posibilitado a nosotros precisamente adentrarnos en un ejercicio y puntualmente para mí que ha significado un proceso muy clave dentro de todo este ejercicio y es entenderme en principio como profesional, ¿cierto? En principio como alguien que ha venido construyendo precisamente un conocimiento a raíz de ir conectando distintas posibilidades alrededor de todo este ejercicio y me ha permitido precisamente crear una red bastante importante en términos de crear conversaciones de valor. Y eso se trata incluso todo el concepto de nómadas alrededor de todo este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces a continuación? Movernos en un concepto que incluso nos permite pensarlo como si estuviéramos haciendo una arqueología del término, que me gusta mucho entrar dentro de todo este ejercicio. Y esto nos ha posibilitado conectar como distintos momentos en la historia de un proceso como este. Y ese primer momento arranca en el año 66, cuando empezamos a ver cómo emerge el concepto a partir de una figura de ese ser humano que empieza a conectarse y a hacerse una serie de preguntas alrededor del término y nos lleva incluso hacia un momento ya por los años 90 en un ejercicio de entender cómo va esto evolucionando de cara a ese futuro que visualizábamos desde hace muchos años, en los que incluso ver el futuro era hablar del año 2000, ¿cierto? Y entender cómo los seres humanos en ese momento nos íbamos a ir moviendo. Este término empezó a ser bastante importante y bastante categórico por allá por el año 2010, ya estamos cumpliendo una década del lanzamiento del libro El aprendizaje invisible, donde empezó a ser mucho más tangible el concepto como tal, en manos de Cristóbal Cobo y de John Moravec, que fueron quienes empezaron a anclar un concepto importante y es el aprendizaje invisible. Hay algo que para nosotros es muy importante hoy, es empezar a entender que en todo momento estamos teniendo un proceso de aprendizaje importante alrededor de lo que está surgiendo y que en muchos de los casos ese aprendizaje no es tan tangible como quisiéramos. O sea, no todo el tiempo pensamos en que estamos en un aula de clase recibiendo una clase a partir de un maestro o algo por el estilo, sino que estamos en un contexto en el que todo momento y toda experiencia se configura como un aprendizaje. Por eso hablamos de ese aprendizaje invisible. Y por eso, unos años más tarde, se lanza el concepto como tal, ya en manos de John Moravec precisamente, en el año 2013, el concepto de la sociedad nómada, ¿cierto? Que básicamente es el entendimiento de ese ser humano que se estaba haciendo preguntas, que nació siendo digital, que conectó una serie de factores importantes alrededor de lo que venía surgiendo y nos permitió conectar precisamente con un manifiesto que se lanza en el año 2015, en el cual se expresa una nueva visión y una nueva evolución del modelo educativo, por lo menos como lo concebíamos hasta ese momento. Eso ha permitido que incluso las características de un nómada o de alguien que está inmerso en toda esta lógica empiece a conectarnos con algo muy importante y es precisamente qué hace, qué no hace, cómo lo hace, de qué manera se expresa, cómo empieza a conectar precisamente no solo las conversaciones, sino incluso los puntos en los cuales todo el ejercicio empieza a generar un valor importante para todo este proceso. Así pues, cuando John Moravec pone sobre la mesa todo este concepto de la sociedad nómada y el concepto empieza a convertirse en eso que llamamos una palabra que genera ruido o un buzzword, que empieza a generar incluso conversaciones a partir del mismo concepto, es que empezamos a reflexionar sobre la forma en la que estamos aprendiendo y conociéndonos incluso entre los seres humanos. Por eso ha sido muy interesante empezar a entender de qué manera un ejercicio de este tipo, como lo plantea John dentro de su libro, empieza a llevarnos hacia una concepción de
ese ser humano que empieza a moverse, que empieza a interactuar en unos espacios que hasta ese momento eran completamente nuevos, que empezamos a hablar de los coworking spaces, de los lugares donde empezamos a vivir de manera colaborativa, se desarma el concepto de oficina, empezamos a plantear que no vamos a volver a la oficina, que nos vamos a mover en unos entornos completamente diferentes y que muchos de los trabajadores van a trabajar desde sus hogares, incluso antes de que concibiéramos un modelo como pandemia o pospandemia como el que estamos viviendo hoy. La sociedad Nomad entendió que estábamos hablando de un ser que no necesitaba un hogar, que incluso podría moverse por el mundo arrendando espacios y estando en contextos de movilidad constante, precisamente para ejercer sobre la lógica de que su vida es estarse moviendo y conectándose con todo este conocimiento. Eso nos ha planteado un escenario bien importante en términos incluso de hablar de varias creatividades, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa en los cerebros de estos seres humanos que están en el ejercicio de entenderse a sí mismos y de empezar a reflexionar sobre lo que son? Por eso se declaran como tres lógicas de entender las creatividades que hoy se han venido desarrollando a partir de todo este concepto. Una de ellas es precisamente el concepto de que incluso pareciera hasta cierto punto redundante, y es la creatividad artística. Y lo interesante de esto es entender qué hay detrás de un perfil que se considera un creativo artístico, qué hay detrás de un perfil que empieza a hablarse de un creativo científico, qué pasa con esa persona que se conecta a partir de la sensibilidad de estar investigando y de estar conectando esos distintos puntos de vista, y qué pasa con el creativo económico, es decir, con aquel que piensa desde el número, actúa desde el número, entiende los crecimientos y se mueve en estas lógicas de actuación y en estos procesos de interacción. Esas tres creatividades nos lanzaron precisamente una gran pregunta, ¿cierto?, alrededor del concepto de qué es la innovación disruptiva, ¿cierto?, o por qué hablamos de innovación disruptiva. Y eso nos ha llevado incluso a entender que es un concepto que ha venido creciendo exponencialmente año tras año. Esta foto que estamos viendo es una foto tomada hasta el año 2015 del seguimiento del concepto como tal, y que nos ha propiciado una serie de discusiones alrededor de por qué tenemos que ir cargando distintos conceptos sobre un concepto que ya en sí mismo es un tanto complejo como lo podría ser la innovación. Eso nos ha llevado precisamente a entender la capacidad humana de empezar a conectar los conceptos y llevarlos a un siguiente nivel. Un poco la forma en la que podríamos graficar esa innovación disruptiva son estos dos gráficos que estamos viendo en pantalla, y básicamente es cuando un servicio que está en el mercado empieza a estar por encima del nivel de demanda de ese mismo servicio. Eso es importante verlo porque es algo que incluso empezamos a experimentar en América Latina cuando llegaron los modelos como Airbnb, Uber, que no sabíamos entenderlos y no éramos capaces de comprender qué estaba sucediendo. Solo hasta que entraron las regulaciones a generar unos niveles de entendimiento de cómo íbamos a acercar esto, empezamos a conectarlo. Por eso, el fenómeno que hemos venido comprendiendo de los famosos unicornios, o incluso ahorita el concepto de los cebras, que digamos son una serie de emprendimientos que empiezan a generar tal valor en el mercado que crecen exponencialmente y que América Latina está declarando uno al menos cada mes. Y eso está siendo bien importante precisamente en el hecho de comprender cómo esos llamados o esas llamadas empresas unicornios están precisamente construidas por seres humanos que han entendido que el conocimiento no es estático, que el conocimiento es móvil, que hay que estar experimentando y equivocarse mucho, rápido y barato, y no lento y costoso en el tiempo, para poder fallar lo antes posible y darme cuenta de que esa no era una forma de trabajar y de entender. Aquí podemos ver algunos de esos, digamos, grandes precursores del tema de los unicornios a nivel global, y que nos han permitido incluso entender las distintas capacidades a la hora de generar dividendos exponenciales a los accionistas y a los que están detrás, porque entienden un negocio que rápidamente se escala y conecta con un potencial bien importante. ¿Qué ha venido pasando? Consultoras como EY se han tomado el trabajo de empezar a entender la evolución de una serie de empresas alrededor de que han venido contratando y conectando con talento de este tipo. Y aquí es donde quisiera que nos empezáramos a hacer una pregunta de cada uno de nosotros, quien está asistiendo a esta charla y quien está conectando con este conocimiento en particular.
en cuál de estas compañías quisiera estar, quisiera ser partícipe, quisiera convertir su emprendimiento y su lógica de interacción para empezar a entender empresas tipo mariposa, como lo dice el equipo de EY, que generando un modelo de investigación entienden la forma en la que se están transformando y generando un crecimiento. O una empresa que siente la urgencia de la disrupción y ha dado pasos en la transformación, en ese caso de las empresas Crisálida, o incluso empresas Oruga, que no sienten con urgencia esa necesidad de adentrarse en el proceso de innovación y hacer una disrupción, pero que ya entendieron que eso viene y lo están haciendo quizá un poco más lento. Al final la oruga es el inicio de esa mariposa y la forma en la que los contenidos y los conocimientos que están detrás nos llevan a eso. Estas mejores preguntas que estamos planteando nos enfrentan a un escenario bien importante y es, ¿qué son esas organizaciones ambidextras? Es decir, esas que son capaces de manejarse con ambas manos, por así decirlo, pero en este caso es con ambos cerebros. Y que esa lógica de empezar a elegir caminos, cuáles son los caminos que eligen, de qué manera se mueven, pero hay algo muy importante y es que entienden varias velocidades al mismo tiempo. Y esto tiene que ver mucho precisamente con entender que una organización que es ambidextra es capaz de pararse en la forma en la que se mueve hoy, es decir, entendiendo el día a día, pero también es capaz de pararse en el futuro y decir, para allá voy y de esa manera me muevo. En ese orden de ideas, los distintos liderazgos que se están dando en estos entornos es pasar de liderazgos tradicionales o adaptativos a liderazgos que son ambidextros, es decir, donde el emprendedor, donde ese nomad sale como una persona a ser capaz de conectar los puntos y en ese sentido darle un valor importante a eso. De alguna manera, ¿cómo fluye ese conocimiento en esos nomads ambidextros? En esas personas que entienden la diferencia y es que cada vez más hacen instancias o se conectan con instancias de no hacer más de lo mismo. Es un poco el camino que ven ahí dibujado, que es el amarillo, y el camino de que algo que en principio no encaja con el negocio implica que hay una posibilidad de crear una nueva capacidad en esa organización o en esa forma de agregar valor. Por consiguiente, el camino tradicional sería el blanco, que es hacer crecer el negocio como tal en la medida en la que está estructurado o está focalizado y visualizado a moverse a futuro. Por consiguiente, hay unos factores que se han venido detectando, esto también hace parte del proceso de investigación de EY, que nos han llevado precisamente a entender cómo la tecnología, los nuevos modelos de negocio, las instancias regulatorias y los cambios de comportamiento en las personas hacen que precisamente ese conocimiento de esa mente inquieta que está entendiendo todos estos comportamientos conecte los puntos y evolucione las instancias hacia un siguiente nivel de innovación. En ese sentido, la pregunta es, ¿estos realmente son los intereses de los nomads de hoy o de las mentes que están precisamente moviéndose en este sentido? Esta fue una gran declaratoria que tuvimos hace ya un tiempo, año 2015 más o menos, en el que Klaus Schwab del Banco Mundial empezaba a hacer un entendimiento, incluso una gran declaratoria con respecto al ejercicio de la cuarta revolución industrial y cómo afectará la esencia misma de la experiencia humana. Esto tiene que impactar de una manera muy grande porque precisamente ahí es donde nos movemos en toda esta lógica de actuación. Vamos a ver un ejemplo que nos permite empezar a entender esto cómo se traduce en el día a día, cómo se traduce en la forma en la que cambiamos las instancias de ver los procesos. Y aquí quise traerles un ejemplo desde el escenario del retail en el que se plantea un desafío importante y es ¿cuál es el aprendizaje invisible que caracteriza a los nomads detrás de una posible solución? Y es en buen sentido que conectan los puntos como nadie lo hubiera hecho y empiezan a entender una realidad que normalmente se daría en una lógica tradicional y lo hacen de una manera completamente diferente. El desafío en este caso es cómo responder a las necesidades de múltiples tallas, hablando del sector retail en el que se produce ropa, en el que se produce moda, en los clientes sin producir más de la cuenta. Y precisamente el video que vamos a ver a continuación nos aclara un poco de qué estamos hablando cuando estamos hablando de nomads que conectan el mundo y que conectan las visiones de una manera diferente. Veamos este ejemplo.
Your smartphone is ready. Begin measurement. Keep going. You are almost done. Measurements complete. Este ejemplo nos lleva precisamente a entender que en todo lo que acabamos de ver, el desafío que se planteaba, podemos analizar lo siguiente. En todo este clip de 30 segundos que vimos, se expresan claramente las necesidades del sector, las necesidades de los consumidores, la captura inteligente de datos y un modelo crowd o colectivo de anticipación, ¿cierto? Esto es un ejercicio que incluso empezó siendo una necesidad de una compañía que tenía que resolver ese problema en particular, pero que se dieron cuenta que sobre esta lógica de captura de datos empezaban a entender que no solo eran útiles para su negocio, sino para el negocio incluso de la competencia. Y en ese caso llevaron este reto y este desafío a un siguiente nivel. ¿Qué viene dándose aquí entonces? Y es una pregunta importante y es, ¿cómo haría un roadmap con cada una de las industrias, ¿cierto? ¿Qué pasaría aquí? Usaría tecnología, preguntaría a las personas, obtendría sus datos de comportamiento, quizá incluso muchas de ellas a la vez, haciendo que cumplan tareas, es decir, poniendo desafíos a que las personas los cumplan, o entendiendo que uno de los caminos es anticiparse a todas esas cosas que se puedan necesitar. Y por último, y uno muy importante, y es cuáles son esas necesidades de los seres humanos, ¿cierto? Y esto nos habilita para hablar de 4 principios que son bien importantes alrededor de todo este concepto, y es que sobre el concepto de necesidades humanas, que tradicionalmente sentimos que están completamente finitas, es decir, definidas, creeríamos que son infinitas, pero a la final termina siendo un listado de pocas necesidades que incluso podemos clasificar, podemos entender desde múltiples rangos y desde múltiples maneras, y en la medida en la que nos especialicemos precisamente en entender esas necesidades humanas, vamos a ser capaces de llevar todas nuestras creaciones y nuestro acceso al conocimiento a múltiples niveles. Vamos a ver aquí 4 historias representadas en 4 personajes, que nos van incluso a llevar de la mano en todo este proceso, 4 personajes que representan 4 territorios muy distintos el uno del otro, arrancando por el lado izquierdo, Nueva York, con Maslow, Max Neff, Chile, Brown en Estados Unidos también, y Roslin en Suecia, que nos han venido, digamos, enseñando distintas cosas. Vamos a ver cada uno, a partir de estos principios, cómo nos aterrizan un concepto importante. Uno de los primeros es que ampliar la visión del centrado en el usuario nos lleva precisamente a entender a un personaje que creo que todos hemos visto en la universidad o incluso en el colegio, y es la famosa pirámide de Maslow, ¿cierto? Que siempre hemos entendido como esa pirámide en la que el concepto incluso partía desde un ejercicio que tenía que ver con esta famosa pirámide, donde incluso en la base teníamos esas necesidades fisiológicas hasta llegar a un ejercicio de autotrascendencia en la punta, que fue muy importante en los años 40, 50, y que a partir de la psicología que manejaba Maslow nos ayudó a muchos que estamos en el entendimiento de todas estas causas y efectos que significa el comportamiento humano, entender cómo nos íbamos moviendo, incluso qué ha venido pasando con esa pirámide, que nos ha llevado a comprender la forma en la que incluso están enganchados o están comprometidas las personas hoy dentro de las organizaciones, y se sigue usando de múltiples maneras. Una de las formas en las que ha venido evolucionando es la memética inteligente, por así decirlo, porque este es un meme que, por ejemplo, normalmente sale en una red como LinkedIn para empezar a crear una serie de conversaciones, y que incluso es bastante importante empezar a cargar una serie de significados como este, que por encima de las necesidades fisiológicas anteponen el concepto de Wi-Fi, o este que incluso por encima
del Wi-Fi, o por debajo, para ser más exactos, conecta la capacidad que tenemos de tener batería o de tener carga en nuestros dispositivos, porque incluso sin carga no podemos acceder a Internet. Estas lógicas empiezan a crear una serie de necesidades importantes. Esta tiene que ver mucho con los entornos en los que empezamos a visualizar otras formas existentes más allá incluso de adquirir un objeto. Esto es un meme que se publica normalmente los días de Black Friday y Cyber Monday, como para inspirar un poco a las personas a que no compren, ¿cierto? Sino que al final del proceso busquen otra serie de alternativas que nos lleven precisamente a cumplir ese mismo objetivo. Y lo que ha venido sucediendo de una forma más reciente, el año 2018 se publica digamos, como una resignificación de la pirámide de Maslow que trabaja tres conceptos importantes: el concepto de lo funcional, el concepto de lo emocional y el concepto de la autotrascendencia, que precisamente conectado con el proceso inicial que había planteado Maslow, nos pone una serie de posibilidades sobre la mesa que incluso si leemos en el escenario funcional, cualquiera de las startups que hoy sean completamente exitosas están leyendo la mayor cantidad de los escenarios funcionales y conectando con escenarios emocionales para generar el objetivo de cumplir y responder a una serie de necesidades humanas. Eso precisamente como objetivo, al final el impacto social y el cambio de vida en esa punta de pirámide termina siendo un propósito que simplemente sigue estando ahí presente como ese ejercicio de autotrascendencia y alcanzar un ideal después de todo lo que estamos haciendo. Al final, ese ejercicio que nos propone Maslow es incluso de equiparar el concepto de creatividad y de persona sana, ¿cierto? Porque dice, persona sana, autorrealizadora y plenamente humana están cada vez más cerca el uno del otro y quizás resulten ser lo mismo. Este concepto nos lleva precisamente a entender cuánta información estamos teniendo hoy acceso a la misma y precisamente cómo hacerle quite un poco al concepto de infoxicación. Vamos a ver incluso un video que nos ilustra muy bien eso. Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto, elige otra. El color azul era azul, no cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida, te pasas la vida casándote. ¿Un café o un trapuchino orgánico con leche de soja y sacarina glaseada? Body combat, Thai gym, spinning. ¿Hace alguien gimnasia? Infoxicación. Miles de opciones, millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas. Al final es un clip que uno nunca creería que termina siendo un comercial, pero que incluso este video que acabamos de ver inauguró el modelo de pauta sobre YouTube, por allá por el año 2008-2009, y que significó un salto muy grande para la industria audiovisual, entrar precisamente a un escenario donde nunca había estado, que era la pantalla de un ordenador haciendo publicidad en una pequeña pantalla que copiaba o que incluso trataba de ser igual a la televisión en ese momento de la historia, y hoy ya vemos el resultado en el que estamos. Este concepto es un concepto que hemos venido, digamos, como enfrentándonos al mismo desde esa creatividad económica, y que precisamente a la hora de conectar todos estos conocimientos y estas lógicas en las que nos estamos moviendo, es un concepto que todo el tiempo los economistas o los financieros manejan, y es precisamente el margen de utilidad que generan las organizaciones y que generan las empresas. Y una de las propuestas que queremos, digamos, precisamente proyectar o que se ha venido entendiendo dentro del proceso es que ese EBITDA hoy empieza a ser quizá un ejercicio un poco distinto, y es quizá la forma en la que podemos ver que el EBITDA podría ser ese bienestar irradiado al transformar los datos en anticipación, que al final terminan conectando con un concepto importante, y es qué tanto somos capaces de leer el futuro a partir de las lógicas en las que nos estamos moviendo.
Sé que estamos al mediodía y que precisamente lo que van a ver a continuación podría crearles hambre y parte realmente ese es el objetivo y tiene una inspiración muy grande a partir de lo que sucede en el audiovisual y de lo que nos propone precisamente esta narrativa. Miremos esto. Are you guys hungry? Yup. Let's get groceries. Groceries. Pizza. Groceries. Whichever gets here faster. Es bien importante ver dentro de este marco de ideas y de lógicas, es que esto que estábamos viendo era la forma en la que una compañía de robótica se presentaba hace ya un par de años que lanzaron esta campaña y que precisamente entraba en un ejercicio de cómo reimaginar la viabilidad, que es el segundo principio. Esta lógica de actuación, en este caso está dada a partir de Manfred Max-Neef, un chileno que a pesar de tener un nombre complejo, era de Valparaíso, Chile, se murió hace un par de años, y que precisamente ayudaba mucho a conectar con una serie de frases muy importantes. Max-Neef decía que con el dinero que se ha usado para salvar a los bancos habría 600 años de un mundo sin hambre. Y en esa lógica empezaba a conectar precisamente con una comunidad emergente de seres que veían la realidad distinta, que son precisamente todos estos nómadas de los que estamos hablando, y se ancla en su ejercicio de reentender incluso la forma en la que Maslow había venido trabajando todo el concepto de necesidades humanas. En este sentido, la lógica en la que plantea Max-Neef el hecho de entender las necesidades humanas desde una subsistencia, en este caso subsistencia, protección, afecto, es como si él volteara la pirámide de Maslow y dijera, vamos a trabajar la base primero, pero volteemos la pirámide para que el ejercicio empiece a darnos otros matices, y empezó a conectar con un proceso importante y era partir esta lógica en un modelo de reflexionar desde lo que implica el ser, el tener, el hacer y el estar, ¿cierto? En cada una de esas instancias. En ese sentido, fue evolucionando el concepto en términos de que en la medida en la que yo tengo satisfechas las necesidades anteriores, emergen lógicas como el entendimiento, la participación, y para ser puntuales en el ejercicio de los nomads, nos conecta con un concepto de cómo el ocio se convierte en el escenario o en el caldo de cultivo de la creación o incluso de la co-creación y de la participación entre varias personas, para entender que allí es donde están las configuraciones esenciales de un nomad, donde hablamos de curiosidad, de divagar, de abstraerse, de trabajar, incluso de tener una pasión y una voluntad y un modelo de intuición de lo que estoy haciendo, y empieza precisamente a detallarse ese ejercicio que nos proyecta hacia un ejercicio de identidad y de libertad. Max-Neef, ¿qué propuso al final? Entender una lógica inspiradora que incluso nos lleva a preguntarnos por qué es el progreso, y eso es importante. Every idea has the potential for greatness. We can dream of progress. Or we can embrace the present. This is not about where we are, but about where we are going. Buick
que es una compañía de autos estadounidense, plantea esta declaratoria en este video y dice: cada idea tiene un potencial de grandeza. Podemos soñar con el propósito o podemos abrazar el presente. No se trata de quiénes somos, y estamos asistiendo precisamente a eso, a una sociedad que no le importa quién es, le importa es a dónde va y mantenerse en movimiento, ¿cierto? Ahí cambia precisamente todo el gran concepto que históricamente hemos vivido alrededor del ejercicio, y por eso aparece el tercer principio dentro de toda esta lógica, y es pensar siempre en un diseño para la evolución. Este señor, Tim Brown, creador de IDEO, una de las compañías más innovadoras a nivel global, que ha acompañado a compañías como Apple en diseñar muchos de sus productos, plantea un ejercicio importante, y es entender cómo la biomimética, o esa forma en la que empezamos a imitar a la naturaleza, nos va a llevar precisamente a ser una sociedad lo suficientemente sostenible. Una de las concepciones que se plantean desde acá y desde este principio del diseño para la evolución es pensar en la basura como un error de diseño. Es decir, cualquier cosa que hoy genere un desperdicio, hay un error en el concepto de diseño y en la forma en la que se concibió todo ese proceso. Por eso, las mentes nomads hoy pasan de un producir, consumir y tirar a un producir, consumir y reintegrar. ¿Reintegrar qué quiere decir? Reusar aquello que en principio pareciera un desecho y que precisamente no genera un desperdicio alrededor de todo lo que hay allí. Por eso, este ejercicio ha llevado incluso a compañías como Google, donde hay una gran cantidad de nomads declarados a sí mismos como personajes que han venido entendiendo todo este proceso, y que cuando Google empieza a crear una marca que es un Made by Google, empezamos a entender las distintas posibilidades. No sé incluso qué tan conscientes seamos que Google hoy es una compañía que produce bastante hardware también, a contrario a lo que creemos que es un buscador de internet. Ellos producen muchos dispositivos hardware que escuchan en nuestras casas, que nos permiten hablar por teléfono, como sus celulares y todas estas instancias, y ellos se metieron en un proyecto que precisamente los lleva a entender cómo en la naturaleza están las inspiraciones de todo lo que se nos viene. Miremos esto. What if everything we made started with the environment in mind? Every product, every process, every material we use. What if sustainability was at the beginning of the process instead of tacked on at the end? I think design is about solving problems, not just making something look pretty. You have to look beyond what goes inside of it and think about how the greater world will be affected by what we leave or don't leave behind. Sustainability is embedded in every step of the way, very early on when we're selecting something like, say, materials, all the way to how is the product going to be serviceable. So it's really end to end. By putting sustainability at the core, we're able to use even more post-consumer recycled materials, like turning used plastic bottles into the fabric of our Google Nest devices. This isn't always the easiest path. In some cases, we've had to innovate and create new materials and rethink how they go through the production and manufacturing processes. We're working towards making our products last longer and partnering with communities to end our reliance on the extraction of raw materials by reclaiming and repurposing them. But there's more that needs to be done. I think our moral obligation is to leave the planet better than we found it and to give back to Mother Nature. Este video es un video del año 2019 y lanzaban una declaratoria precisamente de que para el 2022, es decir, el año que viene, Google va a estar construyendo todos sus productos en términos de hardware completamente diseñados a partir de reuso, reintegración y todo lo que implica el hecho de trabajar con
con materiales de un segundo uso. Cuarto principio, para ir cerrando, que nos permite precisamente entrar a conectar con un tema muy importante, y es, detrás de toda esta forma de pensar, de conectar los puntos, de estar viviendo entre lo deseable, lo factible y lo viable, que es básicamente todo el ecosistema innovador que propone el hecho de estarme moviendo y accediendo a una serie de conocimiento para crear nuevo valor, se orquesta precisamente un ejemplo en manos de una mujer maravillosa que se llama Anna Rosling. Ella es hija de Hans Rosling, perdón, nuera de Hans Rosling. Él era el creador del Instituto Karolinska en Suecia, y Anna trabajó mucho junto a él en muchos años hasta desarrollar una plataforma que se llama Dollar Street, que es básicamente una forma de visualizar el planeta entero a partir de fotografías de personas, cómo viven y cómo viven cada una de esas familias con respecto a lo que ganan y a los ingresos que tienen. Entonces, es una calle, digamos, virtual en la que yo me puedo mover entendiendo que hay familias como la que estamos viendo en China, al lado derecho, que ganan $10.000 entre todos los integrantes que están allí, como otras en Burundi que viven con $27 al mes. Y empezar a entender qué capacidad nos da de entender las desigualdades en el mundo a partir precisamente de todo esto. Y esto es un proyecto de Big Data. Lo que pasa es que está expresada en fotografías y está llevada a una instancia muy social y muy de entender qué pasa en el universo de cada una de esas familias. La narrativa que propone Ana ha sido incluso destacada por varias personas, entre ellos Bill Gates, que hizo un video maravilloso para contar de qué se trata el Dollar Street. Veámoslo. Anna Rosling at Gapminder has built a website I love called Dollar Street. She uses photos and big data to create an engaging portrait of how people around the world live. The idea behind it is quite simple. Your address is the amount of money your household makes in dollars per month. Poor live at this end, richer live here. At each address, photographers have taken pictures of typical household items in 135 different categories, from toys to toothbrushes to toilets. Dollar Street lets you compare what their life is like. We compare two houses with similar addresses. It's amazing how you really can't tell what country they're in. One of these bedrooms belongs to the Xi family in China. The other one belongs to the Howard family in America. At the other end of the street, it's also very similar. Here we see beds in Thailand and India with the poor houses down at $90 Street. They both have bed nets, they sleep on mats, very similar, despite the differences in locale, government, and culture. Toothbrushes, most of us may think, oh, doesn't everybody have that? Well, no, toothbrushes at $40 Street are just sticks. Or as we see here in Myanmar, people just using their fingers. Now, up the street, then you get a toothbrush that's shared. Then, at the richer end of Dollar Street, everybody's got their own toothbrush. Doing things like using a pit latrine or brushing your teeth with a stick, that's not a cultural choice. That's a economic constraint. Anna Rosling's metaphor of a street reminds us people at the same income level, no matter where they live, tend to live similar lives. There are 7 billion people on the planet. When you ask people, where do you fall on Dollar Street, almost everyone puts themselves here in the middle. But in reality, for almost everyone watching this video, and most of the people you know, you actually live up here. Now, getting across this understanding of different income levels, I've never seen it done well until Dollar Street. You can learn a lot by browsing around. I hope all of you will check it out. Este proyecto es uno de los proyectos que precisamente tienen una narrativa contundente, y eso hace lugar el hecho de traerlo a que también Ana es un nómada declarado, incluso por su forma en la que ha venido moviendo los proyectos que pone en marcha, y por eso hacer un balance de lo que hemos visto tiene que ver con lo siguiente, y es, basados en estos 4 principios de generación de valor, que es ampliar la visión del centrado en el usuario,
sumarle la capacidad de reimaginar la viabilidad, es empezar a entender cómo las cosas realmente pueden hacerse factibles, entender que el diseño debe ser un diseño para la evolución y al final conectar con el proceso de construir una narrativa fuerte, nos mueve en un proceso importante de entender que realmente esto a lo que estamos asistiendo definitivamente es ese nuevo EBITDA del Nomad, que se traduce en ese bienestar irradiado al transformar los datos en anticipación. Todo lo que hemos visto tiene un factor común y es que se toman decisiones a partir de los datos, empezamos a entender qué no podemos repetir y eso realmente es un aprendizaje en el tiempo, porque el problema no es equivocarse, el problema es equivocarse en las mismas instancias cada vez más. Y ahí es donde incluso una de las instancias importantes dentro de todo este proceso, aquí lo que estamos viendo es los trabajos del futuro que yo sé que nos preocupan a todos los que estamos aquí presentes y desde el año 2015 incluso, aquí vemos solo 2018, 2022 incluso que va a empezar a declinar en el 2022 y aquí quise resaltar 3 instancias importantes y es cómo el aprendizaje activo y el aprender estrategia se convierte en algo que es absolutamente valorado por las compañías, por lo menos en el futuro cercano, que es decir, el año entrante. Y cómo lógicas como la capacidad de memoria verbal, auditiva y capacidades espaciales empiezan a ser competencias que declinan porque son cosas que normalmente podría hacer un robot y que en ese sentido lo que necesitamos es una persona que conecte los puntos desde la sensibilidad humana y desde la forma de entender los datos a los que puede acceder y empezar a tomar decisiones relevantes hacia la hora de movernos. Aquí al final, esto es una simple flecha que podría significar una de las grandes innovaciones como cultura en el momento en el que aprendimos a cazar y el que aprendimos que esto podría ser una herramienta, pero a la vez podría ser un arma, nos dimos cuenta que incluso en la parte de atrás es donde está la innovación, esa flecha sin esa pluma en la parte de atrás no llega a su objetivo y no conecta de la manera correcta, por eso la disrupción está ahí al frente, que es la que le permite cortar el aire, viajar de la manera correcta y al final la diferencia que hay entre innovación y disrupción es que en innovación es hacer las mismas cosas un poco mejor. Al final, hacer cosas nuevas empieza a ser un poco de innovación distinta, pero al final la disrupción es hacer que las cosas que hagan obsoletas a la vieja forma de hacer las cosas. Eso es completamente contundente y empieza a mostrarnos precisamente el conocimiento que hay aquí detrás, la forma en la que mezclo el conocer y el acceder al conocimiento y la forma en la que me muevo por él conectando los puntos para hacer la diferencia dentro de todo el proceso. Les agradezco mucho por estar aquí escuchando esta charla y siendo partícipes de este proceso y aquí quedan un poco los datos de contacto por si quieren alguna interlocución posterior. Mil gracias.